Estimados alumnos, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les comento que esta modalidad vamos a ocupar de aquí a final del semestre en base a la coyuntura que está pasando en el país para poder realizar clases y de esta manera que cumplan con las competencias esperadas al final de la práctica de especialidad. En conversación con su docente Sebastián Bustamante, de Campus Clínico, hemos decidido poder trabajar algunos tópicos especiales que consideramos que ustedes necesitan dentro de su práctica de especialidad para la realización de la misma. Los distintos tópicos que vamos a tomar a medida que avance esta última semana son terminología anatómica, que es este primer tópico, ficha clínica e historia clínica, que sería básicamente semiología como tema 2, tema 3, lesiones medulares, tema 4, ACV, los tipos de accidente cerebrovascular, tema 5, la rehabilitación en accidente cerebrovascular, tema 6, Guillain-Barré como patología, que es un síndrome, tema 7, artroplastía de cadera, o sea, reemplazo total de cadera por una prótesis, tema 8, artroplastía total de rodilla o reemplazo de rodilla. Y por último el tema 9, que sería orientación de la evaluación física ortopédica. Esto principalmente porque ustedes trabajan en la rehabilitación, que tiene algunas diferencias con la parte de enfermería propiamente tal. Bueno, mi nombre es Cristian Carrasco, ustedes tuvieron clase conmigo en SAR el semestre anterior, y esta clase es básicamente lo mismo que vimos en la primera parte de esa clase de SAR, que es terminología anatómica, pero con videos para que quede un poquito más claro y no tengan problemas al estudiarlo. En este caso, la terminología anatómica es de fundamental importancia cuando nosotros vamos a hablar con respecto a estructuras anatómicas determinadas o a partes del cuerpo determinadas. Así es que la terminología anatómica nosotros la podemos dividir principalmente en dos partes del cuerpo humano. La parte axial, que tiene que ver con el centro del cuerpo. En esta parte está cabeza, cuello y tronco, y a la vez el tronco se divide en tórax, abdomen y pelvis. Por otro lado, tenemos la parte apendicular, que tiene que ver con miembro superior y miembro inferior. Miembro superior, que está dividido en brazo, antebrazo y mano, siendo el brazo desde el hombro hasta el codo, el antebrazo del codo a la muñeca, y la mano lo que queda desde la muñeca hacia la punta de los dedos. El miembro inferior, en tanto, está dividido en muslo, pierna y pie. Muslo, que comprende desde la cadera hasta la rodilla, la pierna, que comprende desde la rodilla hasta el tobillo, y el pie en todo lo que se encuentra distal al tobillo. Cuando vemos al cuerpo humano por posterior, es básicamente lo mismo, salvo que lo que comprendíamos como el tronco, por posterior comprende el dorso, la parte dorsal o posterior de la espalda. En este caso también tendríamos cabeza, cuello y el tronco, en este caso, que sería el dorso. Ahora bien, tenemos la posición anatómica, que es la posición de referencia universalmente aceptada, en donde todos los movimientos se encuentran en 0 grado. Esto quiere decir que aún no hay ningún movimiento en el cuerpo humano, es una posición neutra, y nos sirve para poder determinar tanto terminología anatómica como para poder medir los grados articulares. En este caso, la persona, para
estar en posición anatómica, tiene que estar de pie o bípedo, con la cabeza, ojos y dedos de los pies en sentido anterior, o sea, mirando hacia adelante, y además los miembros superiores, que serían los brazos, deben colgar al lado del cuerpo con las palmas hacia adelante. Con respecto a esta posición, vamos a tener mucha terminología, como por ejemplo craneal o caudal, si algo está más arriba o más abajo, derecho o diestro e izquierdo o zurdo, ventral si está por anterior, dorsal si está por posterior, proximal si está más cerca del centro del cuerpo, del núcleo, distal si se encuentra más lejos, medial si se encuentra cerca de la línea media, que es esta línea que va a separar al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, y lateral si se encuentra más lejos de esa línea media. A continuación vamos a ver todos estos términos en detalle. Por ejemplo, aquí tenemos los términos superior o craneal o inferior o caudal. Superior o craneal se refiere a una estructura que está por sobre otra. En este caso, la cabeza es superior a los hombros. Y por otro lado, los pies serían inferior o caudal a la rodilla. O sea, los pies se encuentran más abajo que la rodilla. Ahora, una estructura puede ser superior a otra, como en este caso la rodilla es superior a los pies, pero a su vez la rodilla es inferior a los hombros. Así que esto es relativo dependiendo del punto de vista del observador. En base a la línea media, o sea, lo que está cerca del centro del cuerpo, comprendido por nuestra nariz, boca, mentón, esternón, esa es la línea media, tenemos lo que es lateral o medial. Medial es algo que está más cercano a la línea media y lateral es algo que está más alejado de la línea media. En este caso, el hombro es medial con respecto al codo y a su vez el codo es lateral con respecto al hombro. En esta imagen podemos ver 4 definiciones: anterior o ventral, posterior o dorsal, proximal y distal. Cuando hablamos de anterior o ventral se refiere a una estructura que está delante de otra. O sea, en este caso, el estómago es ventral o anterior con respecto a la columna vertebral. Y la columna vertebral es dorsal o posterior con respecto al estómago. Cuando vemos proximal o distal, tenemos que ver si algo está más cerca o más lejos del centro del cuerpo. Generalmente el centro del cuerpo se considera en la región de L5-S1, más o menos, la región donde está el ombligo como referencia. Por ende, si algo es proximal, debería tanto en la parte superior del cuerpo como inferior del cuerpo estar más cerca de esta zona. En este caso, la cadera es proximal con respecto al tobillo y el tobillo es distal con respecto a la cadera. Lateralidad. La lateralidad es importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dominancia. La dominancia es con qué mano escribe la persona. ¿Cuál es su lado dominante con la que realiza la mayor cantidad de acciones? Si su dominancia es con la mano derecha, se dice que la persona es diestra. Si su dominancia es con la mano izquierda, o sea, escribe con la mano izquierda, se les llama zurdos. Ahora, una persona que realice actividades con ambas manos por igual, o sea, una persona que escriba con la derecha y con la izquierda de la misma manera, es una persona ambidiestra. ¿Ya? De esta manera, nosotros podemos hablar de la lateralidad porque las estructuras pares
con componentes derecho e izquierdo, como por ejemplo los pulmones, son bilaterales. Y las que se encuentran solo en uno en el cuerpo humano, como el corazón por ejemplo, es unilateral. Definición de ipsilateral u homolateral. Cuando nosotros hablamos de algo ipsilateral, es una estructura que se encuentra al mismo lado que otra. En esta imagen, la mano derecha es ipsilateral al pie derecho. Y contralateral significa una estructura que se encuentra en el lado opuesto. Esta misma imagen, el pie derecho es contralateral al pie izquierdo. Posiciones de cúbito. La posición de cúbito tiene que ver con la posición acostada de la persona. Y los decúbitos normales de una persona, en las que se puede mover sin limitaciones, son 3. El decúbito dorsal o supino, si está de espalda, o sea, boca arriba. El decúbito lateral, si está sobre un costado. Y el del cúbito ventral o prono, si se encuentra boca abajo. Los dos primeros, tanto el dorsal o supino y el lateral, son ampliamente vistos en la atención hospitalaria. El decúbito prono es muy raro que se presente en atención hospitalaria. El decúbito dorsal es preferentemente utilizado en pacientes que no están muy estables, pacientes de UCI, de UTI, que tienen un mayor compromiso vital. Ellos solo pueden estar en decúbito dorsal. Los decúbitos lateral se ven más que nada en pacientes que están hospitalizados ya en sala común, por ejemplo, en los que se debe pasar de un decúbito dorsal a un decúbito lateral izquierdo para volver a un decúbito dorsal y luego un decúbito lateral derecho durante el día, y de esta manera disminuir el riesgo de úlceras por presión. Planos y ejes. Tradicionalmente el cuerpo humano está dividido en 3 planos cardinales que se encuentran perpendiculares entre ellos. Que se encuentren perpendiculares significa que están generando un ángulo recto, que sería en esta parte. Ángulo recto entre ellos para poder cortarlo. Tenemos el plano frontal, que es el que estoy marcando con el puntero en este momento. Y ese plano frontal va a dividir al cuerpo en anterior y posterior. Tenemos al plano sagital, que es el que ahora marco, y ese plano sagital va a dividir al cuerpo en derecho o izquierdo, o sea, en 2 mitades hacia los lados. Y por último tenemos el plano transverso o transversal, que va a dividir al cuerpo en superior e inferior. Estos 3 planos llevan asociado a un eje, ya que para que ocurran los movimientos debe haber un plano y un eje, y cada uno de estos planos va a tener un eje específico con el que se va a asociar. Vamos a ver primero los planos, luego los ejes y por último cómo se complementan entre ellos para generar los movimientos. Los primeros planos, o sea, los 3 planos, primero que todo, son el plano sagital, que divide el cuerpo en derecha e izquierda, el plano frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, y el plano transversal, que va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Los ejes van a ser el eje perlateral, que va a atravesar al cuerpo, como su nombre lo indica, de un lado a otro, perlateral. El anteroposterior, que va a atravesar el cuerpo desde anterior hacia posterior, y el eje vertical, que va a atravesar el cuerpo de arriba hacia abajo. De esta manera nosotros vamos a poder asociar un plano, un eje y un grupo de movimientos. El movimiento humano toma lugar en un plano, que es una superficie plana, y esta se realiza alrededor de un eje, que es una línea recta alrededor de la cual rota un objeto. Por ejemplo, el plano sagital va a ir asociado al eje perlateral siempre, y los movimientos asociados son flexión y extensión. El plano frontal va a ir siempre asociado
al eje antero-posterior, y los movimientos que va a realizar son de abducción y aducción. Por último, el plano transversal o transverso va a ir asociado al eje vertical, y los movimientos que realiza son rotaciones. Antes de poder explicar cada uno de los movimientos, tenemos que hablar de esto. Y lo voy a resaltar porque es importante. Es incorrecto nombrar solo el movimiento y la extremidad o parte del cuerpo. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque si yo digo extensión de pierna, no me queda claro si se produce en la rodilla, en la cadera o el tobillo. No es específico. Por ende, yo no voy a saber qué afectación tiene la persona determinada. Por ende, se debe emparejar siempre el movimiento con la articulación que se mueve. Por ejemplo, flexión de codo, extensión de rodilla. Y de esa manera vamos a saber de forma clara cuál es la articulación que está realizando el movimiento. Los movimientos se suelen producir por pareja. Todo movimiento debe tener otro de vuelta a la posición inicial, y son parejas habituales la flexión y la extensión, la abducción y la aducción, y la rotación interna y externa. Acá podemos ver movimiento en el plano sagital alrededor de un eje perlateral. Tenemos el movimiento de flexión, en donde se disminuye el ángulo formado, que sería este movimiento. Cuando se disminuye el ángulo, y tenemos el movimiento de extensión, que es antagónico al anterior y que aumenta el ángulo formado. Aquí ustedes lo pueden ver. Vamos a dar play al video. Se encuentra con un pequeño ángulo para luego dejar un ángulo extendido. Esto quiere decir que partimos desde un ángulo pequeño y llegamos hasta un ángulo grande. De esa manera aumenta el ángulo, la extensión, el ángulo que se forma al realizar el movimiento. Movimiento en el plano frontal alrededor de un eje antero-posterior. Tenemos los movimientos de abducción, que es el movimiento de separación o de alejamiento de la línea media, se aleja de la línea media, y tenemos el movimiento de aducción, en el que se acerca a la línea media. En el video podemos observar cómo se realiza la abducción, o sea, el alejamiento, y la aducción en este caso, que es cuando se acerca hacia la línea media. Ahora aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la columna no se puede separar de la misma columna. Por ende no hay abducción y aducción, sino lo que existe es una flexión lateral. Y esa flexión es el movimiento hacia un lado o hacia el otro de esta estructura que es única en el cuerpo humano. Dentro de los movimientos en el plano frontal alrededor de un eje antero-posterior, también tenemos la desviación ulnar y la desviación radial. La desviación radial es la que tiene relación con el pulgar, así que aquí va a ir desviación radial, y la desviación ulnar es la que tiene relación con el dedo meñique, o sea, el dedo pequeño de la mano. Esa sería la desviación ulnar. En este caso podemos ver el movimiento con una desviación radial hacia el pulgar y con una desviación ulnar hacia el dedo meñique. Los movimientos que se realizan en el plano transversal alrededor de un eje vertical son las rotaciones, movimiento en el cual un segmento gira alrededor de un eje central. En este caso podemos observar una rotación interna de hombro, va hacia adentro de la articulación, y una rotación externa de hombro hacia
afuera de la articulación. Y tenemos rotaciones que tienen nombre propio, como son en el antebrazo, principalmente en el codo, la supinación y la pronación. Supinación, que viene de súplica y es el movimiento por el cual el antebrazo queda con la palma mirando hacia arriba, y pronación, donde la palma queda mirando hacia abajo. Tenemos el movimiento que vamos a observar ahora, la pronación, palma mirando hacia abajo, y tenemos la supinación, con la palma mirando hacia arriba. Eso, muchachos, ha sido la clase del pequeño tema que es de terminología anatómica. Dentro de intranet ustedes tienen en este momento ya subido este mismo PPT, tienen un cuestionario de actividad y este video para que lo puedan desarrollar. Espero que les vaya bien, cuídense y nos estamos viendo en un próximo video con el tema 2. Hasta luego y que estén bien, cuídense.